Bueno, pues les damos la bienvenida. Es un placer para la sala de lectura de las hijas de Itzpapalotl y para la biblioteca pública tener a una gran autora, a Laura Juliana Ramírez, con nosotras. ¿Cómo estás, Lau? Qué gusto Muy tenerte. bien, gracias, gracias. Gracias por invitarme. Pues es un placer para nosotras. La mayoría ya conocemos tu libro y nos ha encantado. Pero para iniciar esta charla, queremos preguntarte. Cuéntanos, siempre en las presentaciones se lee una semblanza de quién es la autora, pero esta ocasión queremos que tú nos cuentes quién es Laura Juliana Ramírez. Bueno. Bueno, pues soy una mujer nacida en Querétaro. Me dedico a la investigación, también a la narrativa gráfica, también al cine documental. Estoy ahorita finalizando una película que hice sobre mis ancestras, en donde ellas hablan de cómo miran el amor, que también es una inspiración del por qué nació este libro. O sea, como que también es un bracito este libro de toda esa indagación al respecto. Soy feminista. Me interesa mucho siempre abordar desde el feminismo, mi práctica artística, y mamá de un pequeño bebé que se llama Julián. Y pues eso, y amante de los perritos. Pues qué bonita tu presentación, nos ayuda a conocerte un poquito más. La verdad es que el libro, la primera vez que me enamoré, es una hermosura de libro. Tienen que adquirirlo y leerlo y dejarse enamorar por las ilustraciones. Y me gustaría leerles brevemente el prólogo, una breve fracción del prólogo que hizo Julia Didri, si no me equivoco. Dice aquí, el enamoramiento activa en nosotros un motor movilizador de deseos y necesidades íntimas. Miramos en el ser amado un campo de posibilidades para materializar esas búsquedas afectivas. En nuestro cerebro y en nuestro cuerpo ocurren movimientos, la liberación de dopamina que nos impulsa a buscar más placer o la taquicardia que aparece al instante del encuentro. En nosotros se puede despertar la compulsión amorosa que nos pide no parar, no desperdiciar el derroche de placeres compartidos, no dejar de ser con el otro. Y entonces el ser amado se vuelve el todo. A veces eso nos lleva a inmovilizar nuestros deseos fuera de ese amor. Le quitamos sentido a las otras actividades que antes nos hacían felices. Pausamos nuestros gustos y placeres para adaptarnos, perdón, a aquellos que nos unen más con el ser amado. Los planes con los amigos, los familiares quedan en segundo plano. Nuestra autoestima y estabilidad pende de un hilo que solo una persona puede tensar o soltar. Y entonces, si el ser amado se va, lo perdemos todo. Aquí está el meollo del asunto, el meollo de Perrito Feminista y el por qué la autora quiso escribir este libro. ¿Tú crees, Lau, cuéntanos, que venimos de un contexto en donde el amor es habitado también por la violencia? Sí, de hecho, gran parte del motor de hacer este libro fue eso, ¿no? Descubrir que a mí me habían educado y me habían enseñado a amar violentamente, ¿no? No solo desde mi familia, desde las prácticas en que yo veía cómo se relacionaban mis padres, mis tías, sino también toda esa cultura del amor que nos rodea entre la música, lo que miramos en televisión, que nos hace pues un poco normalizar que exista violencia o que lleguemos a sentir emoción hasta a partir como de esas sensaciones que es entre lo trágico, lo alegre y que siempre rodea, ¿no? Esta cultura del afecto. Ujú. Y por ejemplo, en el libro tocas el tema, ya tuvimos la oportunidad de platicar con Laura ahora en la Feria del Libro acá en San Miguel, y hablábamos de cómo a Perrito, el protagonista del libro, le pasa de todo, pero de todo, de verdad. Y uno se siente tan identificado con Perrito. Y en una parte dice, Perrito externa que el abandono, que lo habitaba, cada vez que se marchaba esa persona amada le provocaba ansiedad. Y miren, aquí está Perrito.
¿Crees que ahora, en la actualidad, nos habita también el abandono? Sí, o sea, yo mucho de esta experiencia que ilustré, yo siempre me recuerdo un poco desesperada, ¿no? O sea, o recuerdo a mis amigas desesperadas en ese abandono de que no te contesta el mensaje o que estás como siempre a la espera de que te escriba y dejas de disfrutar todo alrededor, ¿no? Y al final son pues esa idea del amor que nos vendieron a nosotras, mucho a las mujeres, sobre que teníamos que buscar ser amadas, ¿no? Que también era un logro ser amada, ¿no? Ser querida. O sea, yo sé que las cosas están cambiando, pero cuando eres muy joven, y bueno, y cuando hablo con mis tías y mis abuelas, tenían mucho esta idea y esta emoción de siempre buscar ser amada, ¿no? Siempre esperar eso y que al final responde a este vacío que tenemos, que yo creo que deviene mucho de esta cultura de nunca ser suficiente, ¿no? En la sociedad, nunca poder ser o sea, ser completamente, llenarte toda tú, ¿no? De ti misma. Y justo ahorita que nos estás contando sobre cómo es tu experiencia con las mujeres de tu vida, las que te rodean, nos platicaste que tu estudio actualmente, lo que estás haciendo para tu doctorado es enfocado en esta parte de nuestras ancestras. ¿Cómo es eso? Claro. Bueno, estoy haciendo un doctorado en estudios feministas, entonces ya se imaginarán todo lo que estamos leyendo diario. Entonces, pues todo el tiempo nos la pasamos. Justo ahora, este trimestre me ha gustado un montón porque estamos abordando mucho el feminismo, pero desde el tema de la decolonialidad, ¿no? Entonces, para mí ha sido como súper interesante mirar también el afecto desde este lugar de la clase y la raza, ¿no? O sea, cómo también el amor está atravesado por estos espacios también del dinero, ¿no? También cómo ama un cuerpo que está cansado, un cuerpo sin dinero, un cuerpo pobre, ¿no? Y cómo es un cuerpo, y quiénes son los que siempre son representados amando, ¿no? Que son en la televisión son estos cuerpos blancos, delgados. Entonces, como que para mí ha sido muy significativa esta clase de lecturas, pero en sí el estudio, como poderme dedicar un rato o un buen tiempo de mi vida, como analizar cómo dentro de la cotidianidad de nuestras historias de vida, pero de las experiencias de las mujeres que nos rodean, pues existe todo un sistema que patriarcal, ¿no? Que viene pues desde una cuestión histórica originaria, entonces como que para mí ha sido como, wow, súper increíble poderme dedicar a eso. Y también, bueno, como yo mencionaba anteriormente, el libro de Perrito Feminista, si bien es una novela gráfica, parte de una búsqueda de 6 años en el que yo estuve filmando una película en el que yo indagaba con mi familia, se llama Arqueología de una vida amorosa. Entonces yo hacía una arqueología de cómo ellos miraban el amor, ¿no? Entonces plantaba la cámara y les preguntaba a cada uno de las personas que vieron la relación de mis padres, pero también a ellos mismos cuál era su percepción del afecto, ¿no? Y uno puede descubrir alrededor de estas ideas, pues bastantes cosas de cómo somos educados, ¿no? En el amor. Ujú. Fíjate que Ivette Luna, en el ensayo que escribió para el libro Cuando hablamos de amor, que también Ivette estuvo por acá en San Miguel de Allende, decía algo muy cierto, que nuestros papás, nuestras mamás, son nuestra primera escuela en la que aprendemos cómo vamos a funcionar en nuestras relaciones amorosas. ¿Crees tú que esto tenga mucha razón? Sí, profundamente. De hecho, ese ensayo cuando lo leí para mí fue muy revelador porque pues sí, o sea, aunque uno tenga toda la teoría, y eso siempre sucede, uno puede leerla, puede entenderla, pero en la práctica, en lo que tú creciste en el inconsciente, a veces replicas esas cosas, ¿no? Porque es muy complejo. De niño uno aprende un montón de cosas que se quedan así tatuadas en el cuerpo y arrancarlas y deconstruirlas implica un gran trabajo, ¿no? Emocional, espiritual, de terapia y hasta es un espacio de privilegio, ¿no? Poderte dar ese tiempo para deconstruir tus afectos, ¿no? Y ese texto de Ivette a mí me gustó mucho porque también habla
de que su padre era un hombre que llegaba cansado y se volvía violento y habla de eso, ¿no? De cómo eso, de la clase, de cómo está atravesada por el amor. Ujú. Y fíjate, aquí hablando del libro, el libro es un libro gráfico, las ilustraciones pues las hizo Lau. Tiene, sí tiene texto, pero es más lo que predomina es la narrativa visual, que es una narrativa que ha tocado el corazón de muchas personas en la librería y mis amigas también. He visto Ujú. cómo les ha gustado este libro. Y en una entrevista tú mencionabas, ahí está Ruth, por ejemplo, cómo hay que aprender a narrarnos desde la literatura, pero también desde lo gráfico. Aquí dentro de las chicas que están acompañándonos, hay muchas artistas visuales. ¿Cómo sería eso? ¿Por qué es tan importante que como mujeres aprendamos a narrarnos desde la literatura y desde lo gráfico? Yo siento que algo que hace súper importante el narrarnos es que cuando nos narramos, otras se encuentran en esas narrativas. Nos reflejamos entre nosotras, nuestras ideas, entonces se comienza a hacer como un diálogo muy rico de esas cosas que vamos sintiendo, ¿no? Cuando tú lees a otra escritora contemporánea, te encuentras reflejada en sus búsquedas, ¿no? En sus dudas, en sus miedos, ¿no? Y te vas dando cuenta que también hay un deseo por encontrar un mundo distinto, ¿no? Uno en el que nosotras podamos, en este sentido, yo siento que para mí al menos vivir un amor más libre, ¿no? Y justo pienso que leyendo los ensayos de ese libro, de cuando hablamos de amor, o este libro que escribí, siento que hay una búsqueda de nuestra generación de mujeres que empezamos a escribir o a hacer narrativa gráfica o a hacer productos audiovisuales, como de deconstruir todas estas ideas, ¿no? Del afecto, de la belleza, de la belleza, del afecto, que nos atraviesan y que en realidad pues mucho daño nos han causado, ¿no? Y en cuanto a la importancia en cuanto a la narrativa gráfica, a mí me gusta mucho la narrativa gráfica porque siento que a diferencia de la teoría, es una manera como súper digerible de poder llegar a ciertas conclusiones o a ciertas ideas que no necesariamente, a veces a mí me molesta mucho la teoría porque sí nos ayuda bastante, pero a veces llega a ser inleíble, ¿no? O sea, de verdad que necesitas un buen rato para sentarte y ponértela a leer y a veces te cansas un montón y dejas el texto. Y eso es un privilegio, o sea, de verdad que dedicarte un tiempo a leer textos así de densos que están escritos con cierto diálogo desde cierto lugar, pues es una cuestión también de clase y que yo siento que en la narrativa gráfica o en la literatura podemos encontrar textos igual de interesantes, igual de importantes y que tienen todos estos análisis, ¿no? Entonces, un poco perrito feminista, aunque es un perrito que va teniendo diferentes vicitudes alrededor del afecto, sí le atraviesa la teoría feminista, ¿no? Y todas estas cosas que he estudiado alrededor de buscar otras formas de amar. Sí, de hecho comentábamos en la presentación hace unos días que Perrito es un gran lector y nos recomienda libros. Y es algo que se me hizo súper bonito de parte de la autora y de Perrito, porque aquí está Perrito viendo esta biblioteca en el cuarto de ella, dice, del amor de su vida. Y encuentra uno y es el único que tiene título y se llama Claves feministas para la negociación en el amor, que es un libro buenísimo. Y más adelante trae una frase de Coral, déjame, me acuerdo de él. Ujú. De ¿Recuerdas? Coral Herrera. Recuérdame el apellido, Lau. Coral Herrera, Es ajá, que sí. las confundo a ella y a Coral Bracho. Sí, de Sí. Coral Herrera. ¿Cómo fueron que estas autoras influyeron en tu narrativa? Y la verdad es que agradeciéndote que las hayas metido en esta historia que es muy fácil de que nos llegue a nuestro corazón. Pero cuéntanos cómo estas autoras atravesaron primeramente tu experiencia para después atravesar tu escritura. Sí, pues yo cuando estaba mucho más joven, como que me empecé a clavar con el feminismo, ¿no? Primero pensando en cómo nos afectaba desde la belleza
hice un docu de eso. Y después, como que yo siempre había sufrido de amor, ¿no? Yo siempre había estado llorando de amor o siempre buscando a ese tipo que no me hace caso, que es imposible. Y mucho tiempo de mi vida lo dedicaba a eso, ¿no? Y de pronto un día te contaba ya anteriormente, Denise, que ya bien cansada de sentir eso, hasta les contaba que llegué a viajar a España en búsqueda de un amor, así tragándome toda la narrativa. Entonces, como que ya estaba como muy fastidiada, de alguna forma quería entender qué sucedía conmigo o cómo yo por qué había llegado a entender el amor desde ese lugar, ¿no? Y entonces me encontré con este libro, pero les decía que cuando lo leí yo ya estaba en España, ¿no? Y ahí me descubrí que todo era, pues, una trampa del sistema, ¿no? Para mantenernos ocupadas amando, deseando, en vez de hacer cosas importantes como un documental o una pintura, un cuadro o cualquier cosa. De hecho, algo que sí, de lo que no me gustó tanto de esa época es que a mí me habían dado una beca, para hacer ese documental y yo decidí un tiempo en vez de dedicarme a hacer mi película, y irme a buscar el amor, ¿no? Y para mí fue una dura crítica darme cuenta que cómo me había equivocado, ¿no? Cómo había antepuesto ese ser creativo que yo era, eso que había buscado durante muchos años. O sea, tenía 25 años y me habían dado una beca para hacer una película. Entonces, pues eso significaba un montón, ¿no? Como que sales de la universidad y no sabes qué vas a hacer de tu vida y de pronto te sucede algo así. Pues estaba como bastante chévere, pero yo no era feliz porque estaba bien clavada en ese viaje del amor romántico, así bien metida, y fue ahí cuando yo realmente me empecé a cuestionar, pues, qué sucedía conmigo, ¿no? ¿Por qué estaba dejando pasar la vida, ¿no? Y esas cosas que me gustaba hacer, que me hacían feliz, ¿no? Y entonces encontré este libro que se me hace muy interesante porque al final está escrito por Marcela Lagarde, que es antropóloga. Entonces ella una mirada desde ese lugar antropológico, pues te explica, ¿no? Muy bien, pues cómo es que hemos sido educadas para amar, ¿no? Pero también cómo los hombres están socializados desde el afecto. Y también te habla de teóricas como Simone de Beauvoir, ¿no? Cómo buscaban un amor distinto, pero pues también en ese buscar también se andaban equivocando, ¿no? Entonces, la neta, ese libro me gustó un montón. Y Coral Herrera después me la encontré como buscando más textos alrededor del amor romántico cuando hice mi película. Aunque sí me gusta mucho lo que escribe, ya después posteriormente al doctorado, la verdad es que sí descubrí mucho más teoría, ¿no? Entonces como que empecé a pensar el amor desde una forma distinta, hasta más distinta de lo que, como la menciona Coral Herrera, y siempre creo que aquí me toca hacer una crítica, porque sí, el amor también no es lo mismo el amor vivido por un hombre blanco, heterosexual, que un hombre que trabaja en una fábrica, obrero. O sea, sí, definitivamente el amor está atravesado por distintas cosas, y no es que el hombre encarne la violencia, ¿no? Sino que al final, pues somos víctimas de este sistema afectivo violento que en realidad nos educó a amar de cierta manera. Ahorita escuchándote hablar acerca de estas equivocaciones que llegamos a tener todos en el camino del amor romántico, la verdad es que es muy fácil y al igual que Perrito es recriminarnos ¿por qué? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué lo di todo? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué Perrito rompió su pechera por amor? Porque a la pareja no le gustaba la pechera de Perrito. Y entonces después dice, ¿pero por qué lo hice? La verdad es que así nos pasa a todas, a todes, que nos reprochamos estas equivocaciones en nuestro camino del amor. Pero también llegamos a ser muy, muy críticas con nosotras mismas. ¿Por qué crees que a veces pasamos a esos extremos de querer ser mujeres empoderadas y amar de acuerdo con nuestros sís y con nuestros nos que no son negociables, pero también viene este sentimiento de culpa que a veces es muy fuerte? Puta, es que está como bien cañón esa culpa patriarcal, ¿no? Que la tenemos como súper metida. De, en primer lugar, creo que a las mujeres no se nos enseña mucho a mirar.
para nosotras mismas, ¿no? Hay toda una cultura también que se nos enseña a cuidar, ¿no? A sacrificarnos por el otro, a pensar siempre en el otro. Entonces pienso que cuando una decide pensar en sí misma o a veces decir no, no solo a la pareja, sino también a la familia, a veces a los amigos, hasta en el trabajo, ¿no? Existe toda una idea de que debemos, ¿no? Ser de cierta manera, debemos corresponder desde cierto lugar. Entonces, el revelarte siempre va a implicar una incomodidad hasta en nosotras mismas, ¿no? Porque siempre cargar con el revelarte, sí, socialmente, sí te implica un precio, ¿no? Entonces, al final, no sé si es no sé si es una culpa de nosotras, o más bien ese mismo sistema y la cultura que nos tiene bien insertado, que no, que desde ese lugar que tenemos que sentirnos así, porque obviamente al patriarcado no le conviene que no tengamos ni un gramo de culpa, ¿no? Porque imagínate, si todas nos rebeláramos, ya no habría en primer lugar, ya no habrían madres que crían gratis, ¿no? O sea, el sistema no le conviene, ¿no? Que las mamás no quieran cobrar, ¿no? Como si fueran una guardería, porque, o que las mamás, ajá, o que las abuelas críen a los nietos así gratis, ¿no? O sea, el sistema al final se beneficia de nuestros afectos, ¿no? O sea, hasta económicamente al sistema le conviene, ¿no? Que nosotras sintamos culpa. Entonces, yo no sé qué tanto es nuestra culpa y qué tanto es de toda una cultura que nos educó para sentirla, ¿no? Y que yo creo que todo implica en eso, creo que mi conclusión más profunda es eso, es revelarnos y buscarnos a nosotras mismas. Sí, fíjate que esto que acabas de mencionar, cómo es, puede que esa culpabilidad, ese sentimiento no venga de nosotros, sino de la sociedad que nos rodea y que nos impone todos estos modelos y que es justo, está para echarnos abajo, para derrumbarnos, para que nos sigamos concentrando en sentimientos, en estas emociones que pueden ser destructivas para nosotras. Pero aquí en el libro, la primera vez que me enamoré, tú intentas mediante las ilustraciones, mediante la narrativa, mostrarnos que hay caminos diferentes, que podemos reaprender el amor. Y Perrito a cada paso de su camino amoroso va viendo que hay cosas que ha permitido, pero que ya no quiere permitir porque ya aprendió, que ha leído y que ahora se da cuenta qué es lo que sí quiere y qué es lo que no quiere. Y más, ya acercándonos un poquito al final, Perrito se escapa y entonces se encuentra a una tribu. Dice él, comencé a crear comunidad con otros animales del barrio. Formamos una pandilla. Juntos recolectábamos comida y nos cuidábamos de los peligros. Y más adelante, Perrito dice dije, que yo crecí en comunidad. El amor lo viví en colectivo. ¿Qué tanto es importante para nosotros vivir y aprender en colectivo, Lau? Ah, yo creo que es básico para la sobrevivencia. O sea, necesitamos, a ver, yo pienso que a mí me han salvado de mis peores crisis mis amigas, ¿no? O sea, en realidad siempre han estado ahí para cuidarme, para acompañarme, para escucharme, ¿no? Entonces yo no me imagino sana, feliz, cuidada sin el amor de mis amigas y eso implica la comunidad, ¿no? O sea, y también la familia puede entrar en ese lugar de comunidad, pero no todos tenemos una familia como quisiéramos, ¿no? No todos crecimos en un entorno muy amoroso y entonces también la colectividad entre los amigues también se transforma en una familia, ¿no? Y yo creo que también este sistema siempre nos quiere separados, ¿no? Nos quiere, el neoliberalismo es lo que busca, o sea, en nuestra vida, o sea, que estemos completamente consumiendo y trabajando, ¿no? En lo individual, siempre solo pensando en nosotros, ¿no? Porque pues a ellos les conviene que seamos seres solitarios y entonces también es muy revolucionario el decidir construir en comunidad, el decidir hacer proyectos con amigas, conocer nuevas personas y después invitarles a colaborar. O sea, en realidad
no solo desde el afecto, sino también desde este espacio de lo laboral, la comunidad también es necesaria, es importante, ¿no? Y algo que me gusta mucho de esta parte de Perrito es que al final en este deseo siempre de amar a una sola persona, a un solo ser, descubre que en realidad es mucho más feliz repartiendo sus afectos, ¿no? Y yo creo que eso es como algo bien importante en esa parte del libro, ¿no? Hablar de que nuestros afectos tienen que ser compartidos, nuestros cuidados, hay que descentralizar el amor de una persona, entonces yo creo que por ahí va. Sí, Perrito se avienta toda una aventura, conoce a muchas personas por el camino, pero lo mejor es que durante ese camino se conoce a sí mismo. Y entonces ahí viene la enseñanza que podemos sacar del libro de La primera vez que me enamoré. Y algo súper bonito de este libro es que es un libro escrito para que todos lo puedan leer. No solamente mujeres mayores en estas edades adultas, sino es un libro que las infancias y las adolescencias lo pueden disfrutar mucho, ¿verdad que sí, Lau? Sí, de hecho, yo cuando pensé en este libro, yo sí dije, a mí me gustaría mucho, o lo pensé imaginando a esta niña, ¿no? Que le hubiera gustado leer, esta Laura chiquita, que le gustaba mucho la gráfica, los cuentos. Entonces, pues desde ese lugar lo imaginé, ¿no? Si bien está pensado para alguien que al final se ha enamorado y que ha vivido ciertas relaciones, porque cuando vas hojeando el libro, pues te vas encontrando en esas vicitudes que creo que son de cierto modo universales, ¿no? Todos nos hemos enamorado por primera vez y hemos creído que se nos acaba la vida, después nos hemos enamorado por segunda vez y se ha puesto peor, ¿no? Y hemos decidido cambiar cosas en ese camino y no nos fue tan bien. Y esos amores, hay amores que nos han llevado hasta perdernos, ¿no? De nosotras mismas, porque a veces yo siento que es un evento canónico encontrar un amor que te lleva a perderte, ¿no? Y un poco es algo de lo que lleva esta historia. Entonces siento que mientras Perrito va pasando por esto, que aunque son historias de alguien que ha amado, también yo creo que si de niña o adolescente lo lees, de alguna forma siento que lo puedes relacionar con cosas que te pueden suceder y que quizás ya no las abordes, las vas a abordar distinto, ¿no? Quizás yo si hubiera leído desde ese lugar o si alguien me hubiera dicho que la clave más allá de enamorarte de alguien más implicaba enamorarte de ti misma desde muy pequeña, quizás tal vez yo hubiera percibido el amor diferente o tal vez mi búsqueda alrededor del amor hubiera sido distinta. Tal vez lo hubiera visto como un complemento y no como un fin. Entonces, un poco, pues el libro es eso, es intentar insertar estas ideas de que, pues la comunidad es una manera de afecto, pero también el encontrarte a ti mismo, yo creo que es lo primero que uno debe hacer cuando decide amar. Y bueno, y varias cosillas hay. Ujú. Sí, y es que las ilustraciones y la narrativa del libro nos dejan ver mucho, mucho, mucho. Platicaba con Lau la vez que vino que hay personas que no les agradan los libros ilustrados, que mientras más letras tengan es mucho mejor, ¿no? Y hay papás y mamás que tienen esta idea de que quieren que sus hijos lean letras, ¿no? Y cuando el libro es un libro álbum, no un libro ilustrado, es como, no, quiero algo más avanzado. Pero a medida que nosotros vamos viendo y hojeando el libro, de verdad que nos damos cuenta la magia y la profundidad de cada ilustración que estuvo súper bien pensada por Lau, que se combinó con el texto. Y aquí es donde yo estuve investigando un poquito acerca de lo visual y la vez pasada te preguntaba y nuevamente te pregunto, ¿por qué crees que sea tan importante las ilustraciones en nuestro cerebro? Porque estaba leyendo que justo hay estudios sobre el cerebro donde mencionan que una imagen puede incluso influir en nuestras decisiones. Yo siento que más en esta época que somos pues seres que consumimos todo el tiempo la imagen, o sea, aprendemos por medio de la imagen, del audiovisual, siento que es muy pedagógico. O sea, como lo mencionaba anteriormente, la teoría sí te ayuda a descubrir cosas, pero realmente yo he aprendido bastante viendo novelas gráficas, ¿no? O sea, hay historias muy significativas, ¿no? En estas novelas gráficas. Yo el otro día
intentaba acordarme de este autor. Hay una novela gráfica que me gusta mucho, que es de un ilustrador que viaja a Corea del Norte y narra todo, se llama Poyang o algo así, y narra todo lo que es Corea del Norte, porque pues en Corea es un gobierno como de ultraderecha, súper intransigente, que no permite que nadie grabe, hipervigilado. Entonces su manera como de hablar de todas estas situaciones que viven en este país es a través de la gráfica, ¿no? Entonces, yo siempre he creído que la narrativa gráfica es un recurso como de narrativa documental, pero también de reflexión que nos ayuda como a entender muchas cosas y que también es un recurso económico, ¿no? O sea, y como dices, no todo el mundo se acerca a la literatura, ¿no? No todo el mundo le gusta leer, ¿no? Y entonces siento que la narrativa gráfica es una forma como de crear primeras audiencias, ¿no? Crear personas que se acerquen a las historias, ¿no? O sea, siempre mi pareja da clases de cine documental y él me dice que siempre para insertar a los chicos en el cine documental o en esta idea de la narrativa gráfica, siempre les recomienda novelas, ¿no? De este estilo, porque así los jóvenes empiezan a darse cuenta que hay una potencialidad de narrar, ¿no? Entonces, yo siento que tiene ese factor, ¿no? Si bien vemos a Mafalda o estas tiras cómicas de Kino o esta Power Paola, que es una ilustradora que siempre, no sé si hay un libro muy bonito de ella que se llama Virus Tropical o Todas las bicicletas que tuve y que también edita Sexto Piso, ¿no? Y que también, pues son historias de vida súper profundas, pero que también nos habla esta autora de un periodo histórico político que ocurría en su vida y reflexiones. Entonces siento que eso, la narrativa gráfica nos ayuda un montón como a acercarnos primero a la lectura y después como a entender mucho más fácilmente las teorías que hay alrededor, ¿no? De ciertas ideas. De hecho, ahorita las editoriales están apostando mucho por la narrativa gráfica. Por ejemplo, Fondo de Cultura Económica tiene una colección que se llama Resonancias, no sé si la ubiquen, y esta me parece que fue fundada por Socorro Venegas. Socorro Venegas hizo esta colección Resonancias y tiene títulos, es un libro álbum, tiene muy poquitas palabras, pero son libros donde la narrativa visual toca temas muy fuertes, desde el suicidio, desde el vivir sin un hogar como Capullo Rojo, desde esta mujer libre como en Mujer Pájara, que al final vuela y suelta las cadenas, ¿no? De donde la tenían apresada. Y nos dicen mucho los colores que utilizan ustedes como autoras y como ilustradoras, la manera, incluso no sabría cómo llamarlo, pero por ejemplo en un libro las líneas van mucho hacia abajo y son muy en diagonal y son muy rojas y muy negras. ¿Cómo le hacen ustedes como creadoras visuales para decidir qué tipo de ilustración van a usar y si tiene este trasfondo detrás del mensaje al que quieren llegar? Yo creo que, bueno, al menos en mi caso sí hay toda una búsqueda gráfica, digamos, utilicé el color rojo como, pues es un color súper asociado al afecto, pero lo mezclé con el morado, ¿no? Porque al final, pues mucho, pues decía, bueno, tiene que ir ligado a ese tema del feminismo, ¿no? Y si nos damos cuenta durante toda la búsqueda del perrito hasta el final, ya el perrito porta un pañuelito morado, que también es un símbolo de que él va descubriéndose, ¿no? En este camino también va descubriendo el feminismo, ¿no? Y cambiando. Entonces, pues todos estos elementos visuales que una mete, al final, pues mucha de mi formación es audiovisual, ¿no? Entonces, siempre cuando voy a narrar, pienso cómo lo voy a narrar desde la imagen, ¿no? No solo la narrativa gráfica, sino desde el documental, ¿no? Siempre uno está pensando cómo contar algo desde la imagen, desde qué encuadre, ¿no? Los encuadres también nos dicen cosas, ¿no? Un close-up, un plano detalle, digamos, hay unas partes donde el perrito está un poco desolado y se ve la ciudad y él se ve pequeño. Entonces, todos estos símbolos al final son parte de una cultura en la que crecimos, ¿no? Y que al final yo pues sí he estudiado, ¿no? Porque llevo bastantes años en esto del documental, he leído sobre narrativa audiovisual, entonces son lenguajes que una todo el tiempo está trabajando, ¿no? Entonces, pues hacer la novela gráfica de Perrito, pues simplemente hice este ejercicio de imaginar cómo lo contaría desde una película, ¿no?
qué planos usaría, qué cosas resaltaría. Y eso, y por eso un poco les mencionaba esto de que mi pareja aconseja que luego es bueno como las personas que quieren aprender audiovisual, que se introduzcan desde la narrativa gráfica, porque ahí aprendes mucho de encuadres, de maneras de narrar desde lo visual, porque aparte son storyboards. Entonces, en realidad, pues es súper cinematográfica una novela gráfica. Y aquí nos lleva a otro punto, el ser mamá y el cómo influye esto ahora en tu narrativa, en lo gráfico. Por ejemplo, por aquí anda Violeta, que es mamá de dos pequeñitas. Ay, de hecho fue a la presentación y también está en la Ah, qué sala de chido. lectura. Y cómo, ay, por ahí anda. eh, ¿Cómo este libro, como madres, como padres, nos puede ayudar? O incluso como tías, ¿no? Como abuelas, Ujú. ¿cómo nos puede ayudar para tocar estos temas con nuestras infancias? O si alguien tiene el proyecto de una sala de lectura con infancias, ¿cómo abordar estos temas con este libro? Pues yo cuando lo escribí, yo pensaba que a mí también me gustaría mucho leérselo a mi hija Julián, porque, ajá, porque yo no quisiera que él viviera lo mismo que yo, ¿no? Y entonces yo siento que, pues en realidad es como sentarte a su lado y comenzarle a contar una historia. Yo creo que desde la oralidad uno aprende un montón y lo chévere de este libro es que como es totalmente gráfico, es muy digerible, ¿no? O sea, te puede dar para estar un ratito y platicar, ¿no? Sobre lo que va sintiendo el perrito. Al final también es muy tierno, ¿no? O sea, yo creo que algo, a mí me gusta pensarme siempre desde que dibujo perrito como esa niña, ¿no? A la que le hubiera gustado contar. Y a mí me encantaban las historias de perritos que viajaban por el mundo, que descubrían cosas. Entonces, pues yo siento que el hecho de que te acerques a un niño y le empieces a contar la historia desde este personaje con sus vocecitas, o a un adolescente, bueno, a un adolescente no haciendo voces, porque seguro se va a ver como raro, pero yo pienso que es como una manera como muy tierna, ¿no? De socializar el libro, porque si bien está muy mirado desde ese lugar, desde la ternura. Sí, la verdad es que es un libro que ya se los he platicado. Ha sacado lágrimas desde adolescentes de 16 años hasta mujeres de 50 y tantos, 60 y tantos a las que he visto llorar al leer la primera vez que me enamoré. Y pues ahorita quisiera saber si alguna de nuestras participantes, amigues, tiene algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran expresarle a Laura Juliana, pues estamos a tiempo. Aún nos quedan unos minutitos para esta sesión. Igual y si les da pena prender su micrófono, pueden escribir la duda o el comentario por el chat y ya le damos lectura, ¿va? Mientras alguien se anima, cuéntanos, Lau, ¿qué otros proyectos tienes? ¿Cómo podemos también ver tus documentales? ¿Dónde podemos, pues, ver este trabajo también que llevas años realizando? Sí, de hecho, bueno, ayer tuve una muestra de la peli. Ajá, entonces, bueno, ahora va a haber una muestra PEGDA, pero en Querétaro, de la película, donde va a ser el 28 de junio. Ajá, este próximo domingo. Luego en mis redes sociales voy a subir la información porque no recuerdo la hora de la presentación. Como que he andado en llamas acabando mi peli, así cerrando el corte, entonces la verdad es que apenas ayer la verdad pude respirar y ver cómo se vería. Y bueno, es esta película que estoy trabajando sobre el afecto, ¿no? Entonces, en cuanto la estrene en un festival, la publicaré en mis redes sociales. Y bueno, tengo otros cortometrajes, uno que se llama La Ruta de las Cimarronas, que habla sobre cómo mujeres afrodescendientes resisten ante la violencia en Esmeraldas, en Ecuador, y uno en YouTube que se llama Bonita, que habla de cómo las niñas perciben la belleza entre 6 y 14 años.
Y, y ya eso. Hay uno que se llama Nuestra venganza es ser felices, que es de un colectivo que habla de un colectivo feminista en México. Aquí tenemos a Ruth que quiere preguntar algo. ¿Me escuchan? Sí. Ujú. Sí, ok. Ay, pues muchas gracias, Laura, y gracias, Denis, por hacer posible esta reunión. No pude estar con ustedes, yo era la principal que quería estar en tu presentación en junio, en que viniste a San Miguel. Mm. Em, pero aquí tengo mis libros, ya tengo como varios, y justo, Ah. pues gracias por hacerlo posible. Sí, como dijiste, tenía como la duda de él por qué elegiste esta novela gráfica, pero bueno, ya nos dijiste todo esto, una clase, me encanta. Y creo, bueno, nada más quería comentarte eso, que confirmo que es un libro muy pedagógico. Yo creo que cada uno de los libros que uno elige, que sí, yo creo que tenemos nuestras temporadas lectoras, ¿no? En mi caso, yo estoy en ella y estoy en una era lectora de amor, ¿no? De todo lo que Mm. hable de amor. Y yo creo que tu libro, pues, centra mucho en eso. Y he regalado libros a mis amigas y yo creo que este es uno muy bonito que no solo se lo he regalado a mis amigas, sino creo que va más allá. Comencé a regalárselo a mi hermana menor Mm. y porque justo pensé que el perrito feminista pues era ella, ¿no? O sea, que le Ah. hacía falta justo que este libro tocara su vida y a lo mejor porque uno quién es para decir si te gusta leer o no, ¿no? Pero creo que es muy bonito saber que también existen libros de este estilo, en donde no solo tienes que leer letras, ¿no? También imágenes te ayudan y aprendes de eso, y no solo a identificarte con el protagonista o la protagonista, sino más bien pues con alguien que no sea, es un animalito, ¿no? O sea, creo que es lo más tierno que puede existir y es muy tierno también pues saber que pues está hablando de amor y que es feminista. Yo sigo a Perrito Feminista desde hace mucho tiempo, no sé desde cuándo en redes sociales y me dio mucho gusto saber que iban a sacar un libro y yo, ¿cómo? Y yo creo que es bien lindo también ahorita en esta era donde pues las juventudes también están, las juventudes, ¿verdad? Pero bueno, los jóvenes están en redes sociales, eh, pues que también identifiquen como a estas personas, a estos perfiles que pues se encargan de hacer contenido educativo. Eh, Me dio mucho gusto y bueno, quiero confirmar también, tengo una amiguita que viene aquí a la casa y le dije, lee este libro. Y está bien lindo que hasta los mismos niños, como dice Denise, se interesen por leer este libro. Si yo voy a decir algo malo, si fuera maestra, creo que se los daría a mis alumnos a que lo leyeran, lectura básica, Mm. porque no es nada agresivo y creo que te va dejando como mucho esta idea que muchas queremos, que es adentrar a muchas niñas a esta idea feminista. A veces como que la etiqueta es... Eh, pues ya tiene mucha carga, ¿no? Es incluso hasta un poco violenta y te da miedo como aceptarte como feminista, pero siento que el libro, lejos de hacer eso, te toca de una manera muy suavecita y te hace Mm. entender el por qué es un perrito feminista. No sé, muchas felicidades. Me encantó el Ah. libro, queda también en mi top de libros favoritos del año. Mm. Y pues gracias por darnos esta pequeña charla, clase, porque también aprendí mucho y yo también conocí así a Coral Herrera, también es mi referente y también tengo mis reservas, pero me encanta que lo mencionaras también en tu... Gracias. Ay, no, gracias. Qué lindo todo lo que me dices. Sí. Y Yori, por favor. Hola, buenas tardes. Laura, qué jovencita y qué madura. Bueno, déjame decirte que yo no he leído tu libro todavía, igual y lo compro, pero antes que nada, creo que el contexto del libro, y no creo que solamente sea para mujeres o para jovencitas, creo que la
la inseguridad, el buscar el amor a cualquier edad, en cualquier situación, ajá, y el sentido de abandono no es de una época o no es de una edad o no es de una generación o no es de un sexo, ¿no? Puede ser hombres, puede ser mujeres, eso no tiene que ver, ¿no? Rápidamente te voy a contar, yo me divorcié hace, gracias a Dios, gracias a Dios, hace 10 años, sí, sí, o sea, tengo que decirlo, hace 10 años, voy a cumplir 11, bendito sea, y pero yo no, yo durante todo el matrimonio me sentí abandonada, y cuando me divorcié es como volver a renacer, volver ¿no? A hacer la Yori que antes era, antes del matrimonio, de nuevo alegre, feliz y todo. Jamás me he sentido a partir de ese momento, y mira que he salido con varias personas, jamás me he sentido abandonada porque haya salido con uno y haya con otro y con otro, no, de ninguna forma. Creo que me sentía abandonada durante mi matrimonio, ahí sí me sentía muy abandonada, y creo que el volverte a encontrar contigo misma cuando pasas una etapa difícil es la mayor bendición, ¿no? Y eh, eso no es generacional y no es de gente rica, gente pobre, gente... Te voy a contar rápidamente, compré ahí en la biblioteca, y Denise está de testigo, el libro de 50 cartas de Rosario Castellanos a Ricardo. Bueno, empecé a leer la primera carta y la segunda, y ya cuando iba casi en la tercera yo decía, bueno, ¿qué caramba se pasa, Rosario? Casi la tengo enfrente como para cachetearla, ¿no? ¿Qué carambas pasa contigo? Y Rosario era Rosario Castellanos, era Rosario Castellanos nada más. Y era una mujer que tenía su autoestima demasiado baja, ¿no? Entonces, pues sí, felicidades, felicidades, y qué bueno que lo hiciste gráfico, creo que es la mejor manera para poder, de todas las generaciones, incluyéndome, que podamos entender lo que es el abandono y cómo puedes superar todo esto y cómo puedes quererte a ti mismo después de pasar cierta etapa o aún sin pasarla, darte el valor y el cariño que tú mereces. Así que muchas felicidades, eres muy jovencita, pero mira, muchas felicidades. Eso es todo. Ay, gracias. Sí, pues eso es bien loco, ¿no? No importa qué tan bueno, el amor a veces, o sea, pueden ser las superartistas, escritoras, y luego ya lees sus biografías y dices, wow, o sea, y eso pasa un montón a todas, ¿no? Como yo decía, o sea, una puede leer la teoría, creer que le entiende, y en la práctica, pues el amor está atravesado, te atraviesa y te puede ser un rayo fulminante, ¿no? Entonces... Pues sí, yo creo que por eso es importante estas ideas de buscar, de construirlo, ¿no? O de buscar otras maneras de amarnos, pero yo siento que en otras épocas era mucho más complejo cuestionarse eso. O sea, en las épocas de mis abuelas, de mi mamá, justo en la película hablo mucho de eso, ¿no? De entrevisto a mi abuela, entrevisto a mis tías, y ellas hablan de cómo para ellas fue muy difícil descubrirse a sí mismas, ¿no? Y tuvieron que pasar un montón de años para que ellas decidieran amarse a ellas mismas, ¿no? O renunciar a ciertas cosas. E incluso algunas de ellas, como mi abuela, nunca en realidad pudo salir de una relación violenta, ¿no? Entonces, pues son caminos complejos, ¿no? Porque estás educada, y eso pasó conmigo, o sea, yo duré 28 años de casada, ¿no? Y mis hijos, cuando supieron todo lo que pasaba, me dijeron, mamá, es que, ¿por qué no te divorciaste? Los dos son hombres, ¿eh? ¿Por qué no te divorciaste antes? ¿Por qué no saliste de lo que estabas eh, pasando antes? ¿Por qué nunca nos contaste nada? Y yo, bueno, primero porque era una mujer que estaba criada por una mujer que también había sufrido maltrato por mi papá, y entonces tenía que aguantar. Ese es tu deber. El divorcio no puede caber en ti, ¿no? Entonces, bueno, pues.
tengo que aguantar los golpes, porque fui golpeada, porque fui a dar hasta la PGJ, ¿sí? Con moretones y todo, y eso, ¿no? Y segundo, porque yo tenía el sentimiento de culpa de que si yo me divorciaba o levantaba una demanda contra el papá de mis hijos me iban a culpar en algún momento de haberlos dejado sin familia. Entonces tuve que esperar hasta que él me golpeara salvajemente y fuera yo hasta la PGJ, como te comentó, fui violada por mi propio marido, entonces para poder, pues, soltar y darme el valor de divorciarme, ¿no? Pero sí, y ya que mis hijos estaban grandes, ya el mayor vivía solo con su pareja y con mi nuera y el chico todavía vivía conmigo, pero ya estaba en la universidad y todo, o sea, ya no había problema de que me juzgaran mal, ¿no? Entonces, así las cosas, pero sí, definitivamente estamos criadas o educadas a la antigua y creo que bendito Dios es el Facebook y bendito Dios es este tipo de cosas que como tú y como todas las mujeres ahora feministas que podemos levantar la voz, ¿no? Que podemos levantar y poder decir con textos o gráficamente como tú o como muchas personas, ¿no? Levantar la voz hacia lo que está pasando en el mundo y eso. Entonces, qué bendición y de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias, Yori. Yori es parte de los talleres de la biblioteca pública. Ella va a creación literaria. Por ahí la pueden, ay, por ahí la conocí también a Yori en la biblioteca. Entonces, la verdad es que tener espacios donde, al igual que Perrito, hacemos comunidad, es lo que nos da fortaleza. Estas tribus que se entretejen y que al final se convierten en redes de apoyo y sustento. Pues ya casi finalizamos. Tiffany, por favor. Sí, hola a todas. Bueno, solo quiero dar un comentario rápido. No he leído tu libro, pero con base en lo que ya escuché, me parece una manera súper inteligente de hablar de un tema que, como ya mencionó un poco Ruth, se puede ver interpretado como un hostil. Ajá, actualmente ya si dices que eres feminista, te tachan de todo, aunque hagas o no hagas ciertas cosas. Entonces me parece que al usar este perrito tan tierno, incluso puede ser un libro para estas mujeres que rechazan el feminismo. Entonces, como ustedes han visto, no sé qué pasa con las, con las nuevas generaciones, yo súper anciana, que hay, o sea, está de vuelta todas estas ideas muy conservadoras y tradicionales en los jóvenes. Yo, por ejemplo, tengo una prima que tiene el derecho de ser como ella quiere y su identidad y todo eso, pero yo siento que no puedo hablar de cosas feministas con ella. Entonces, siento que este podría ser un libro muy tierno, muy debajo de la mesa, como para irla introduciendo a que no es lo que piensas acerca de ciertas cosas, sino que es algo de cariño y con las personas. Me parece muy inteligente la manera que lo haces. Gracias. Sí, de hecho, esa era como la búsqueda, ¿no? Como todas esas personas tímidas al feminismo, como que siento que es una manera como fácil en que se pueden acercar, ¿no? Como a esos temas, porque sí somos juzgadas como las brujas y que casi somos así unos monstruos que vamos, que comemos niños, ¿no? Pero entonces hay toda una idea, ¿no? Y entonces es este perrito feminista es esa búsqueda por hacer este tipo de contenidos en personas que no están relacionadas y que al final, como contaba Yori, o sea, el amor realmente puede arruinarte la vida, o sea, a magnitudes muy crueles, o sea, el feminicidio, lo que vivió Yori durante muchos años, es devastador. O sea, ninguna mujer debería vivir eso. Y eso es lo fuerte, ¿no? Y por eso es lo necesario de hablar de estos temas. Y ahora, en cuanto a esto de la ultraderecha que se viene con todo, pues es que a los jóvenes les están metiendo todos estos contenidos, ¿no? A TikToks, en Reels, o sea, todo el tiempo los están bombardeando de esto. Y también es que al final dueños de estas redes sociales
pues son, a ellos les conviene, ¿no? Que estos contenidos se vean, entonces también es lo que más views tiene, entonces es toda una estrategia política mundial para que las juventudes otra vez regresen, ¿no? O tengan un retroceso y toca a uno también, por eso uno construye estos contenidos digitales en redes sociales, ¿no? Es una forma de hacer activismo, de generar otro tipo de cultura, ¿no? Porque está como muy heavy ahorita todo lo que se viene y todo el regreso de las ultraderechas, ¿no? En estos gobiernos y ya que al final son un resultado de eso, de un despliegue informativo de varios años que a los jóvenes, a las niñeces les está afectando un montón y que es realmente grave. Ujú. Por eso Sí, agradecemos totalmente de tanto. acuerdo. Perdón. Adelante, adelante. Solo eso, estar de acuerdo con lo que dijiste. Por eso agradecemos tanto que haya autoras como Laura Juliana y editoriales como Sexto Piso que le están dando voz a estos temas espinosos y que tienen un catálogo, Sexto Piso tiene un catálogo increíble de autoras, que de verdad cada libro que sacan es una joya. Aquí mis amigas podrán corroborarlo. Ruth deja su quincena en la librería, por ejemplo, porque de verdad que tener todas estas bases y tener al igual que Perrito, ir coleccionando nuestra biblioteca que nos ayuda en estos temas es fundamental. Y pues no sé si alguien más tenga un comentario ya para ir cerrando esta sesión. Y dice Norma, si el libro está en la biblioteca, lo quiero, la importancia de leer e ir viendo nuestra vida, las de las demás, y leer es aprender, abrir ojos y conciencia. Normita está allá en una comunidad de donde estaba yo, y el plan era hacer allá un círculo de lectura, pero pues vamos a lograr un círculo de lectura en la comunidad para que las chicas de por allá y las infancias puedan tener estos espacios. Ah, eso sería muy hermoso. Y pues, Lau, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu libro, por tu narrativa gráfica y por tus palabras. De verdad que eres una persona increíble, increíble. Ah, no, muchas gracias por invitarme. Es muy lindo escucharlas, escuchar sus historias. Y nada, yo creo que escuchándonos podemos aprender de la otra y como digo, la comunidad nos va a hacer resistir ante todo este mundo que a veces es desolador, ¿no? Y que no sabemos qué hacer con él, pero el conocer a otras que les interesa cambiar estas ideas es como muy inspirador.